por mucho que moleste el actual consistorio, si en algo destaca la ciudad de Hospitalet de Llobregat, es por ser la ciudad con mayor densidad de Europa y casi mundial, y por ser el paradigma de la especulación urbanística más brutal, con la despiadada destrucción de patrimonio cultural e histórico que ello ha comportado. No por nada, de las más de 300 masías que había en el territorio de Hospitalet hasta bien entrado el siglo XX, a día de hoy tan solo quedan 25. Del resto de patrimonio, créanme, mejor ni hablar. Es por esta obsesión patrimonicida que ha invadido constante y reiteradamente esta ciudad hasta la actualidad, que choca al propio y al extraño el ver cómo el ayuntamiento intenta vender la moto de hacer de Hospitalet el centro de producción cultural metropolitano, cuando no es capaz ni de proteger, y ni mucho menos promocionar, su propio patrimonio cultural e histórico. Y como ejemplo vivo, real y actual del nulo interés por conservar el legado de nuestros antepasados, tenemos un edificio que la ciudadanía hospitalense perdió para siempre de la forma más indolente e indignante, el conocido como edificio de El Coro. En el número 24 de la muy céntrica calle Barón de Maldá, hasta febrero de 2017 se mantuvo una fachada de una planta de altura que destacaba por su arquitectura peculiar, sus ventanas enrejadas, su gran persiana metálica roñosa y desvencijada, por su solitario mástil que coronaba el tímpano de la fachada y porque en la parte de arriba ponía 1925, su año de construcción. Hasta aquí aquel edificio podía parecer un edificio antiguo cualquiera y para los miles de personas que pasaban a diario por delante así era, ya que de tan visto era prácticamente invisible para todas ellas. Sin embargo, lo que pocos podían imaginarse era que la historia que escondía ese edificio, tras aquella gris fachada, hoy sustituida por un impersonal y feo bloque de pisos, era simplemente brutal. La historia del coro se inicia en 1925, cuando la Sociedad Coral La Campestre, asociación creada en 1882 que se dedicaba a la promoción del canto coral y de la cual recibe el nombre de El Coro, decide construir su nueva sede en el solar que había entre la calle Barón de Maldá y la Riera de la Creu. En este espacio, que era propiedad de La Campestre, se construyó un edificio de unos 50 metros de largo por unos 12 de ancho, rematado por un tejado a doble vertiente con varias alturas, el cual, levantado por albañiles del pueblo que voluntariamente aportaron su mano de obra, fue inaugurado el 23 de mayo de 1926 con la asistencia de todas las fuerzas vivas de la ciudad. El edificio, construido en estilo noucentista popularista, estaba formado por una amplia cafetería ubicada en la entrada del local, seguida de las dependencias en donde vivía la familia que regentaba el bar de la asociación. Una vez traspasada esta zona, se daba acceso a un teatro con un escenario que era donde hacían los ensayos y los conciertos de la coral, o de otras agrupaciones de Hospitalet que encontraban en este espacio social un lugar para sus ensayos. Destacar que los altos techos estaban adornados con motivos florales modernistas y que el del escenario era más alto que los demás a fin de ubicar las tramoyas. El escenario estaba rematado con diversas florituras en yeso, con el escudo de La Campestre en su parte superior. De esta forma, los socios y sus familias encontraban en El Coro un espacio social donde pasar los ratos de asueto, siendo el primer sitio de la ciudad donde se proyectaron películas. Desgraciadamente, el convulso periodo de entreguerras iba a alterarlo todo. En 1928, La Campestre, sin solución de continuidad, pasó de ser una sociedad recreativa a una asociación política que se inscribió en la Unión Patriótica, el partido de derecha tradicionalista dirigido por el dictador Miguel Primo de Rivera, y al cual pertenecía también el alcalde de aquel momento, Tomás Jiménez. Ello significó que, con la caída de la dictadura en 1930 y la destitución de Primo de Rivera, el partido por él fundado se disolviera, dispersándose todas las agrupaciones que la integraban, y con ellas los más de 200 integrantes de La Campestre. Así las cosas, acabó por desaparecer la actividad asociativa de El Coro, pero no la política, ya que en él pasaron a celebrarse reuniones del sindicato anarquista CNT, el cual pasó a tener el local como lugar de reunión y solaz de los jóvenes anarquistas del pueblo. Recordar que Hospitalet tenía poco más de 25.000 personas por aquel entonces. Sea como sea, no ha quedado constancia en qué momento ni en qué términos cambió la titularidad del inmueble de una sociedad a otra. A raíz de este cambio de titularidad, la vida social y política del Coro durante la Segunda República se disparó, convirtiendo el local en uno de los focos más importantes de actividad ácrata de la zona. Por él pasaron personajes tan conocidos posteriormente como el maqui Quico Sabaté o su compañera Leonor Castells, siendo este el lugar donde se conocieron. Durante la Guerra Civil, el Coro también jugó un papel importante, ya que desde aquí, por ejemplo, el 19 de julio de 1936 salieron columnas cenetistas hacia Barcelona para parar el golpe de Estado, y más tarde fue la oficina donde se apuntaban los jóvenes de Hospitalet para ir a luchar al frente. Aunque claro, las cosas no salieron como se esperaban.
La victoria del bando franquista y su durísima represión eliminó de raíz todo atisbo de actividad subversiva que pudiera existir en la ciudad, y el coro, como foco central de ella, sufrió las consecuencias, siendo expropiada por el régimen para, durante los años 40, ser vendido a una empresa que se dedicaba a una nueva industria muy novedosa, el plástico. Para ello fue remodelado el interior y convertido en nave industrial, aunque la sensibilidad de quien hizo la reforma hizo que se preservasen algunos elementos. El escenario fue tapiado respetando las decoraciones y el escudo, y el espacio de las tramoyas fue utilizado para hacer diversas habitaciones. La empresa, llamada Saplas, Sociedad Anónima de Plásticos, mantuvo su actividad hasta bien entrados los 80, momento a partir del cual el coro cierra sus puertas definitivamente, utilizándose su interior como parking de las contiguas oficinas de Aguas de Barcelona. La falta de uso y la dejadez de su mantenimiento hicieron que en 2015 se derribara el techo del escenario por una supuesta ruina, desde fuera no era evidente, que dejó el edificio desamparado y presagiando las intenciones de los propietarios de tirarlo abajo. Curiosamente, los intentos de visitarlo por parte de las entidades patrimonialistas de la ciudad, Museo de Hospitalet, Perseu, etc., se encontraron con el muro de la obstinada negativa de la propiedad a permitir su visita. Y es que en sus bajos se sospechaba que podía haber los restos de un refugio antiaéreo de la Guerra Civil, continuación del encontrado en edificios adyacentes, y ya conocemos lo poco amigos que son la especulación urbanística y la memoria histórica. Al final, todos los esfuerzos no sirvieron para nada. Pese a la notable importancia de este edificio para entender la historia de la ciudad de Hospitalet, los intereses especulativos de unos pocos pasaron al galope por encima de los intereses de la comunidad, como tantas otras veces ha pasado por estos lares, en forma de bloque de pisos de alto standing, que para eso estamos en el centro de Hospitalet. Cosa tanto más grave en tanto y en cuanto que fue un edificio levantado por y para la comunidad, a manos de alguien cuya titularidad era, cuando menos, discutible, al ser fruto de una expropiación por derecho de conquista. A pesar de llevar el asunto al pleno del ayuntamiento, el consistorio de Nuria Marín no movió un dedo por la conservación y restauración del coro. A lo máximo que llegó fue a aprobar que tenía que haber una placa conmemorativa en la nueva fachada, y que 5 años después aún no se ha hecho efectiva, girando la cara, como nos tiene acostumbrados cuando hablamos de patrimonio de Hospitalet, a las reclamaciones de la sociedad civil. Una sociedad civil que pide simplemente que la historia y la memoria de la gente que ha levantado esta ciudad con sus propias manos no sea borrada vilmente a golpe de excavadora y bloques de pisos. ¿Tanto cuesta entenderlo?